Capítulo 22, verso número 5 del libro del Génesis dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La palabra del Señor está llena de ejemplos de hombres y mujeres que nos enseñan a ti y a mí lo que es mantener a Dios, la fidelidad, la perseverancia en nuestro servicio al Señor. Ciertamente que en medio de este caminar maravilloso, porque creo que servirle a Dios es maravilloso, en medio de este caminar maravilloso de la vida del Evangelio, nos podemos enfrentar a situaciones adversas, nos podemos enfrentar a situaciones duras, nos podemos enfrentar a situaciones donde nuestra fe sea puesta a prueba, donde nuestro carácter sea moldeado. Pero sigo diciendo que independientemente del caso, vale la pena servir al Señor. Porque lo bueno de servir al Señor es que en medio de todas estas etapas que podamos experimentar, tenemos la certeza de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Este capítulo número 22 del libro del Génesis nos habla de este gran hombre que yo menciono en muchas ocasiones y de una manera sencilla para resumir lo que es la vida de este hombre. Siempre he dicho que es el hombre de Dios que nos enseña que cuando Dios te habla y tú tienes la certeza de que es la voz de Dios la que te está hablando, tú no cuestionas, tú no preguntas, tú no pides confirmación, simplemente haces lo que Él te está diciendo porque confías en esa voz, creyendo lo que esa voz del Dios que no falla, del Dios que es inmutable, del Dios que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Confiamos en esa voz cuando la escuchamos. Abraham, que era su nombre anterior, escucha esa voz estando en Ur de los Caldeos cuando nunca la había escuchado, que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él creyó esa palabra, se fue y la historia usted y yo la conocemos. Sin embargo, dentro de esa etapa del cumplimiento de voy a hacer de ti una nación grande y bendeciré a todas las naciones de la tierra, este capítulo bíblico nos muestra uno de los momentos más difíciles en la vida de Abraham. Porque la Biblia dice, y la palabra que usa la palabra del Señor es la siguiente: probó Dios a Abraham pidiéndole lo más que amaba, que era a su hijo Isaac. Vemos que en la vida nuestra de creyente vamos a pasar por momentos de prueba, pero muchos de esos momentos de prueba van a ser permitidos por Dios para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra perseverancia. Por eso es que en este verso bíblico, en el capítulo en general, pero en este verso bíblico, hay unos puntos claves que no podemos pasar por alto. Es que Dios prueba la fe de Abraham, Dios prueba la obediencia de Abraham, Dios prueba la perseverancia de Abraham. Pero en medio de esos puntos que Dios está probando, vemos cuál es el efecto, el resultado o la actitud de Abraham ante esa prueba. Y es que la Biblia presenta que la actitud de Abraham luego del proceso es rendirle adoración al Señor. Su fe es cuando él dice a sus criados, sabiendo lo que se enfrentaba, sabiendo lo que Dios le había pedido, su fe es cuando le dice a sus criados: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Porque dentro de lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham confiaba en que él volvería con su hijo. ¿Por qué? Porque aun cuando Dios le estaba diciendo: entrégame lo más que amas, había una promesa en el corazón de Abraham que Dios le había hecho. Y de alguna manera Abraham tenía su fe en esa promesa. Y es que Dios le había dicho a Abraham: Isaac prolongará tu descendencia. Y como dije al principio, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que aunque tú veas los vientos contrarios y sientas que tu barca está siendo azotada por la tempestad más impetuosa que quizás
hayas experimentado alguna vez, tú tienes que descansar y mantener la fe en esa promesa que Dios te está haciendo. Cuando tú miras al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, que habla de los paladines de la fe, dice que Abraham obedeció a Dios pensando en que con su poder, hablando del poder de Dios, podía levantar aún de medio de los muertos. Esto demuestra la confianza que Abraham tenía en el Señor. Lo segundo que fue probado en la vida de Abraham fue su obediencia. Porque es fácil adorar a Dios en los momentos buenos. Es fácil adorar a Dios cuando todo está bien, cuando la nevera está llena, la alacena está llena, cuando hay un buen trabajo, hay un buen carro, cuando todo te sonríe, como decimos en el campo. Pero hay momentos donde Dios quiere ver cuán obedientes somos a su palabra, cuán obedientes somos a su voz. Y a veces hay cosas que Dios pide que va en contra de nuestra lógica. Y Dios no es un Dios de lógica, Dios es un Dios de fe, Dios es un Dios de obediencia. Y ahora estamos viendo que Abraham está siendo probado su obediencia, pero en medio de esa prueba, él dice, el muchacho y yo iremos hasta allá. Porque Dios le había dicho, sube, entrégame lo más que tú amas. Ve a tierra de Moriah, le había dicho el Señor, pues vamos para allá. Yo me voy a mover a donde Dios quiera que yo me mueva. Yo voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga, aunque no lo entienda, aunque no le encuentre lógica. Porque, como decimos en muchas ocasiones, lo que yo no entienda y comprenda ahora, mañana lo entenderé. Hay cosas en la vida que Dios te permite experimentar a ti o a mí que no las entendemos en el momento. Hay momentos en la vida donde hemos sido sacudidos y no lo entendemos. Pero en el camino, Dios nos lo hará entender, porque Dios lo que quiere ver es nuestra obediencia. Dios le da una orden a Abraham y la Biblia dice que Abraham así lo hizo. Y cuando él iba con sus criados y vio a la distancia el lugar donde Dios le había dicho que subiera, le dijo a sus criados, ustedes se quedan aquí. Ya este asunto es entre Dios, el muchacho y yo. Y nosotros iremos hasta allá. Obediencia. Camina en fe. Camina en confianza. Si Dios te dice que camines sobre las aguas, camina. Porque Dios no va a permitir que te hundas. Nos hundimos cuando empezamos a quitar la mirada del Señor. Nos hundimos cuando empezamos a desconfiar de esa palabra que Dios nos ha dado. Abraham no le pide explicaciones a Dios. Simplemente obedece, y por esa obediencia fue bendecido y honrado por el Señor. Número 3. Su perseverancia fue puesta a prueba. Porque vivimos en un tiempo donde la gente persevera, sirve al Señor, porque tienen algunos beneficios, porque consiguen unas cosas, porque tengo liderato, porque tengo participación. Tú le sirves a Dios, tengas liderato o no tengas. Tú le sirves a Dios, tengas participación o no tengas. Tú le sirves a Dios, te dé Dios lo que tú le pides o no te lo dé. Tú tienes que seguir perseverando, sirviéndole al Señor. Tú tienes que seguir perseverando aun cuando no veas lo que tú quieres ver. Tú sigues perseverando. Abraham tenía ese motivo fijo de cumplirle a Dios, de obedecer a Dios. Y aun cuando el viaje se hacía largo, aun cuando el viaje se hacía complicado, aun cuando el viaje se hacía difícil, en medio de tierra desértica, donde había que subir y bajar montes, donde el calor era insoportable, donde posiblemente llegaba la fatiga, llegaba la sed, ahí estaba Abraham perseverando. Hay que cumplirle a Dios. Hay que llegar al lugar donde Dios lo destinó. Tú y yo estamos llamados a perseverar en medio de los tiempos que vivimos, donde estamos siendo sacudidos, donde estamos siendo atacados. Como iglesia necesitamos demostrarle a Dios que le amamos por encima de todas las cosas, que estamos dispuestos a perseverar, que estamos dispuestos, aleluya, a correr la milla extra. Estamos llamados a perseverar, y hay momentos donde Dios va a sacudirnos para probar nuestra perseverancia. Pero en medio de tu tierra desértica,
En medio de tu camino empinado, hoy Dios te está diciendo, persevera, porque el que persevera triunfa. Abraham estaba preocupado, era humano. Aún teniendo su fe en el Señor, Abraham era humano. La preocupación pudo haber llegado donde él. Había que subir al monte. Estaba cansado. Tenía su mente puesta en el muchacho. Cómo el muchacho manejaría la situación. Estaba preocupado por su familia, por el futuro de su casa, por el futuro de su hijo. Pero a pesar de todo, en medio de su perseverancia, Abraham siguió caminando. Mira lo que es ejemplo de perseverancia de alguien más grande que Abraham. Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía cuál era su destino final. Y en esos últimos días, cuando nosotros llamamos lo que es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, antes de Jesús subir a Jerusalén, la Biblia dice que Él levantó su mirada y siguió hacia adelante. Del lugar de donde estaba, sabiendo que era la última visita que haría a Jerusalén, siguió caminando hacia adelante para dar su vida por ti y por mí. El modelo grande que tú y yo tenemos en lo que es perseverancia se llama Jesucristo. La fe de Abraham fue puesta a prueba. La obediencia de Abraham fue puesta a prueba. La perseverancia de Abraham fue puesta a prueba. Pero ahora Abraham está diciendo, ¿a qué yo voy a ir allí? Lo que Dios me está pidiendo es difícil, pero yo le voy a dar adoración a Dios, porque yo tengo mi fe en Él. Tengo mi confianza en Él. Voy a hacer lo que Él me está pidiendo, y en medio de lo que haga, voy a adorar su nombre. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. La vida de adoración, cuando a veces depende de cómo es nuestro estado emocional, a veces se vuelve débil, se vuelve frágil. ¿Quién puede adorar a Dios enfermo? Se hace difícil. ¿Quién puede adorar a Dios en prueba? Se hace difícil. ¿Quién puede adorar a Dios en la cárcel? Se hace difícil. ¿Quién puede adorar a Dios en la crisis? Se hace difícil. Y pudiera seguir mencionando un sinnúmero de panoramas donde en lo que es nuestra lógica, adorar a Dios se hace difícil, pero en medio de eso Dios está esperando que tú y yo le demos nuestra mejor adoración en las dificultades, cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos caídos, cuando nos sintamos enfermos, cuando nos sintamos frágiles. Dios espera tu mejor adoración. Cuando el adorador aprende que Dios sigue siendo Dios en todo momento de nuestra vida, porque nuestro estado de ánimo cambia, pero Dios sigue siendo Dios. Nuestra adoración puede bajar, pero Dios sigue siendo Dios. Cuando tú y yo como adoradores recordamos que Dios es el mismo en cada etapa de nuestra vida, que Él sigue siendo poderoso y que Dios va por encima de cualquiera de nuestras adversidades, le damos adoración a pesar de cómo yo me sienta. A pesar de mi estado emocional, le voy a dar adoración. A pesar de mi crisis, le voy a dar adoración. Y esto provocará que cuando Dios vea que tú mantienes tu fe, que cuando Dios vea que tú mantienes tu obediencia, que cuando Dios vea que tú mantienes tu paso firme, lento pero seguro, como decimos, perseverando, y en medio de lo que vives, le das tu mejor adoración a Dios, Dios te dará recompensa. Y es que el milagro que tú y yo necesitamos, Dios en su misericordia lo hará llegar, lo proveerá, y sabemos que tú y yo podemos descansar en la presencia del Señor y retomar nuevas fuerzas para seguir hacia adelante, porque Él es nuestra fortaleza. Y seguiremos diciendo, el gozo del Señor es mi fortaleza. En esta mañana, levántate con fuerzas. En esta mañana, levántate con ánimo y dale a Dios tu mejor adoración, porque tu recompensa viene de camino. Lindo día, bendiciones en el Señor.